Como la gran mayoría saben, estamos desarrollando una serie que se llama Punto de Quiebre o el Punto de Quiebre. Hoy voy a desarrollar el 6º tema de esta serie y esta serie, como la gran mayoría sabe, está basada en las bienaventuranzas del monte. ¿Sabían eso? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Y parte de esto, para que sepamos, es importantísimo tenerlo en cuenta, porque de ahí podemos extraer verdades, principios bíblicos, los cuales son necesarios para aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Jesús ahí desarrolla varios temas, trata varios temas que son sumamente importantes para eso, para que haya puntos de quiebre en nuestra vida. Amén. Como hijos de Dios tenemos que saber que esos puntos son necesarios, que hay puntos de quiebre en nuestra vida que son sumamente necesarios. Y hoy voy a estar tratando uno de ellos. Creo que es un punto de quiebre sumamente importante, si no es el más importante. Amén. Hay algo, antes de pasar a lo otro, hay algo que tenemos que tener claro. Hay algo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Algo que ninguno de nosotros podíamos hacer por nosotros mismos, que es salvarnos, darnos vida eterna por medio de esa salvación. Eso es algo que nosotros no podemos alcanzar por nuestros propios méritos. Y nunca está de más recordarlo más de una que otra vez, porque tendemos a olvidarnos de eso. Y hay una bienaventuranza que más bien yo no lo definiría como no lo definí el tema como una oración, sino como una pregunta. ¿Procuramos la paz? Jesús nos dice en Mateo 5:9 que debemos procurar la paz. En pantalla aparece, dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Procuramos la paz? Yo misma me pregunto y me preguntaba a veces, ¿procuro la paz? ¿Qué es procurar la paz? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos que es procurar la paz? Nuestro punto de quiebre puede parecer solo eso, pero en las manos del alfarero se convierte en una hermosa vasija, portadora de su gracia, de poder, de su poder y de su amor. Dios quiere trabajar en nosotros, seguir moldeándonos. Hubo un día en el que comenzó a moldearnos, pero es un proceso que va a continuar todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora va a aparecer en pantalla una imagen. ¿Vieron eso? ¿Qué les parece? A mí me parece hermoso. A simple vista, si lo miramos así nomás, podría ser algo que digamos, bueno, capaz que es algo que encontramos en una tienda, en un... Pero lo bello de eso, que es una vasija restaurada con oro. Eso que ustedes ven ahí, dice kintsugi, es una técnica japonesa que se usa para reparar objetos rotos, por ejemplo, objetos de cerámica. ¿Y con qué lo realza? ¿Con qué lo realza esa técnica? Con oro, con plata, como vemos ahí. ¿Qué hacen esos hilos de oro, vamos a decir así? Realzan, dan valor. Esa vasija podría pasar desapercibida, la dejamos rota y pronto, no. En lugar de esconder las roturas, se trabaja en ella. En este caso, como esa de ahí, se ha hecho todo un trabajo
fino de ponerle oro, creando así una estética única, diferente, porque ninguna vasija que vamos a encontrar por ahí es igual a la otra, y así somos nosotros. Ninguno de nosotros nos parecemos. Tenemos nuestras cosas, nuestras diferencias. Esta técnica japonesa da nueva vida a esa pieza que estaba completamente rota. La transforma en un objeto único, así como Dios quiere transformarnos a nosotros, haciéndonos que más bellos que lo que éramos originalmente. Cuando nosotros conocimos a nuestro Padre, venimos cargados con muchas cosas, pero Él fue poco a poco embelleciéndonos. Estamos en las manos del alfarero. Él quiere seguir embelleciéndonos. Él quiere seguir transformándonos. Él quiere seguir haciendo la obra, porque todavía no la terminó, por algo estamos aquí. Necesitamos de ese alfarero, necesitamos que sus manos trabajen en nosotros. Tenemos que permitir que el alfarero nos restaure. Básicamente nosotros somos como esas vasijas rotas que Dios va embelleciendo poco a poco, que le da forma. Somos vasijas que Dios le da forma para mostrar que su belleza, su esplendor, su amor, su gloria, eso somos en las manos de Dios. Al igual que esa técnica que se aplica en esa vasija, Dios aplica de alguna manera en nosotros. Quizás en algún punto no teníamos ningún valor, pero gracias a Dios, a lo que Él ha estado trabajando en nosotros, nuestro valor hoy es mucho mayor, quizás, de lo que hayamos imaginado nunca. Nuestro mayor valor es cuando esos puntos de quiebre se ven sanados, se ven restaurados, se ven trabajados por la mano de Dios. Las grietas siguen estando. No es que esas grietas desaparecieron, pero tienen un propósito. Usarlas para testificar lo que Dios hizo, hace y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Muchas veces la vida nos deja grietas. Nuestras malas decisiones nos dejan grietas. Nuestra condición pecaminosa, pero también cosas externas a nosotros nos dejan quebrados, rotos, sin paz, sin alivio, sin posibilidad alguna, a no ser por Cristo, de que eso cambie. El punto de quiebre viene cuando debemos decidir qué hacemos con eso. Si dejamos que Dios trabaje en nosotros finamente, como solo Él puede hacerlo. Les pido si son tan amables de ponerse de pie y vamos a orar un segundo. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por poder estar en tu casa. Somos un grupo de tus hijos, oh Dios, que estamos aquí deseosos de escucharte. Háblanos, Espíritu Santo, en esta noche. Que los que estamos aquí, como aquellos que nos van a escuchar después por YouTube, sean transformados por el poder de tu palabra, porque es el poder de tu palabra la única que tiene poder de restaurar, de sanar, de transformar cada una de nuestras vidas. Señor, que seas vos y no yo. Soy solo una vasija de barro en tus manos que quiere que la uses, nada más que eso.
Te pido, Señor, que nos hables directo al corazón. No queremos ser los mismos. Queremos que tú obres, que tú nos sigas moldeando conforme al propósito que tienes con cada uno, conforme a la voluntad que tú tienes para cada uno, Señor. Anhelamos más de ti, anhelamos más de tu presencia, Señor, pero también anhelamos parecernos más a ti. Queremos ser esas vasijas quebrantadas, oh Dios, rotas, pero restauradas, que muestren lo bello que es tenerte en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, el tema de hoy es una pregunta. ¿Procuramos la paz? Dice la palabra ahí en Mateo 5:9. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con que procuremos la paz? ¿Es algo externo o es algo más bien interno, con una actitud de nuestro corazón? Hay un punto de quiebre en nuestro interior cuando procuramos la paz. Es una decisión interna, es un punto de quiebre interno, como hemos venido hablando, pero que produce ¿qué? Frutos externos. Se tiene que ver. Ese quiebre en algún punto de nuestra vida se tiene que ver. Cuando yo tomo decisiones sanadoras, cuando yo tomo decisiones que van conforme a la voluntad de Dios, llega un punto en nuestra vida que se empieza a ver fruto. Dios nos va respaldando. Y con esta decisión, con este punto de quiebre que hoy voy a estar compartiéndolos, Dios nos va a respaldar, sin lugar a duda. Él va a mostrar su gloria en nosotros. Amén. Hay una cosa. ¿Cuál, según ustedes, es la decisión más acertada, pero a la vez más difícil que podemos tomar o que debemos tomar? ¿Cuál les parece a ustedes? ¿Cuál es esa decisión más acertada, pero más difícil? ¿Cuál puede ser? Los escucho. No tengan vergüenza. Anímense. Perdónale. Seguir a Cristo. Perfecto. Darle el control a Dios. Bien, Jehová. Bien. ¿Alguna otra que quieran compartir? Amén. Perdonar. Y de eso voy a estar hablando. Bien, Vero. Después hablamos de regalito. Y esto tiene que ver mucho con procurar la paz. Procurar la paz tiene que ver con el perdón. La paz con Dios, la paz con nosotros mismos, pero también la paz con aquellos que nos han herido o que nos hieren, con aquellos que nos han ofendido, con aquellos que nos han lastimado. Eso es procurar la paz, es perdonar. Cristo pagó el precio por nuestra paz. Romanos 5:1 dice, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos paz? Sabemos que tenemos paz con Dios. Nos ayuda a tener paz con nosotros mismos. Cuando sabemos que está todo bien con Dios, que Él nos perdonó, nuestra vida cambia por completo. Nos ayuda a tener una vida completamente diferente. No tenemos que cargar con deudas que Cristo ya pagó, con cosas del pasado. No tenemos ni no debemos. Cristo ya lo hizo. Cristo ya pagó por nosotros. La cuenta dice saldo cero. Amén. Y paz con quienes nos han herido,
procurar la paz con quienes nos han herido. Perdonarlos trae paz a nuestro corazón. Y además, Jesús es bien claro en lo que dice en su palabra. Él dice algo que debemos hacer. Mateo 6, 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, wow, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Los entiendo. No es un texto simpático, no es un texto que nos agrade leer mucho, pero está en las Escrituras. Y si está en las Escrituras es porque realmente es importante. Procurar la paz es una decisión. Muchas veces hablamos de que el amor es una decisión. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad que sí? Bueno, procurar la paz y perdonar es una decisión que ¿quiénes deben de tomar? Nosotros, no los demás. Independientemente de que el otro reconozca o no su culpabilidad, porque muchas veces hay personas que nos hieren, que no reconocen que nos han herido, pero nosotros tenemos que procurar la paz. Independientemente de que el otro asuma o no, nosotros somos los que tenemos que procurar la paz. Independientemente de que hoy tengamos o no una relación con esa persona, porque incluso muchas veces las personas ya no forman parte de nuestro círculo, o las personas ya no están en este mundo y seguimos sin perdonarlas. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que decidir perdonar? Nosotros. Cristo nos demanda a nosotros. No va a demandar a las personas que hirieron, sino a nosotros. Antes de pasar a los dos principios que quiero compartirles, leamos juntos lo que Jesús dice en Mateo 18, 23, 35. Y un poquito antes de eso, quiero contarles algo. Después ustedes lo pueden leer en su casa. Dice que Pedrito, muy amado, ¿qué hace? Va y se acerca a Jesús, o sea, busca acercarse a Jesús y va con una pregunta. Y le dice, Maestro, tengo una duda, quiero que me la saques. ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿7? Imaginemos, Jesús lo debe de mirar a Pedro y le dice, no, Pedro, 7 veces no. Tenés que perdonar 70 veces 7. Me imagino a Pedro mirándolo. ¿70 veces 7? Sí, Pedro. ¿Querés que te lo deje más claro? Perdonar siempre que sea necesario. Tenemos que perdonar siempre que sea necesario. Y mientras estemos en este mundo, van a haber muchas situaciones donde vamos a tener que perdonar. O sea que 70 veces 7 es corto. Y después de eso, me gusta porque Jesús da toda una enseñanza, la cual va a aparecer ahí y la vamos a leer. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con sus siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. ¡Wow! El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo, ¿qué hizo? Sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. No solo lo liberó, sino que le perdonó esos millones de monedas de plata.
Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron al rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti?» Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¡Wow! Tremenda enseñanza. ¿Qué es lo que quiere transmitirnos Jesús con lo que dice aquí? ¿Qué tiene que ver el perdón con procurar la paz y este pasaje? Que debemos perdonar siempre, sin excepciones, independientemente cuán grande sea la ofensa, la herida o quien nos haya herido. Y de esto pude extraer dos principios. El primero va a aparecer en pantalla. Debemos perdonar, ¿por qué? Porque hemos sido perdonados. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y espera que así como Él ha tenido misericordia de nosotros la extendamos esa misericordia hacia quienes nos han herido, hacia quienes nos han lastimado, hacia quienes nos han dejado rotos. Todo lo que nosotros debíamos, esos millones de monedas de plata que adeudábamos, fue saldado en la cruz. Nosotros no podíamos pagarlo, jamás. Y Jesús no nos está pidiendo nada que no sea justo. Es más, si reflexionamos un poco, lo que nos pide o manda, comparado con lo que Él hizo, por nosotros no es nada. Hoy leíamos el versículo de la oración. ¿Y qué decía? Él fue entregado, Él fue vendido, Él fue traicionado. ¿Por cuántas monedas? Por 30 monedas de plata. Nada, absolutamente nada, comparado con el precio que Él pagó por nosotros. Y la verdad, si meditamos, pensamos un poquito, es que nosotros nos resistimos muchas veces a perdonar. Y generalmente, ¿qué decimos? ¿Cuál es una frase que escuchamos todo el tiempo y que nosotros mismos hemos usado alguna vez? Dios te perdona, pero yo no. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? ¿Cuántas veces la hemos dicho? Y esto nos lleva al segundo punto o al segundo principio que va a aparecer ahí en pantalla. El que no perdona, ¿qué dice? No será perdonado. El que no perdona no será perdonado. Y esto no es tratar de tener miedo, no. Es tratar de entender cuánto nos amó Dios, cuánto nos ama Dios que entregó su vida en el Calvario. Se trata de eso. Muchas veces somos como ese siervo, ingratos,
que se olvida la deuda que se nos perdonó e imponemos a otros que nos paguen. Nos encanta cuando Dios es compasivo con nosotros. Amamos cuando Dios es compasivo con nosotros. Decimos, ay, cuán bueno es Dios, cuán compasivo es con nosotros. Pero cuando debemos hacerlo con aquellos que nos han herido, no estamos tan de acuerdo con eso, no nos parece muy lindo ni muy justo. Llevamos, y díganme si no es cierto, la cuenta rigurosa de las ofensas. No se nos escapa una. En el disco duro tenemos cada una. Y si tenemos la oportunidad de tener a la persona enfrente, empezamos. ¿Te acordás de aquel día? Vos, fulanito, ¿te acordás de lo que me hiciste aquel día? La fecha, la hora, el segundo. Somos así. Muchas veces tenemos esa actitud y empezamos y seguimos, porque no nos basta con una vez. Lo vemos de vuelta y allá vamos otra vez con lo mismo. Y allá vamos otra vez con lo mismo. Recordamos todo con lujo de detalle. Entonces, ¿qué pasa? Hay que formatear esto. Dejar y entender lo que Cristo nos habla. Otra cosa, lo que nos olvidamos cuando hacemos esto es que estamos construyendo un muro, una muralla, un vallado que nos impide, como leíamos recién, que Dios nos perdone. Una prisión, pero una prisión extraña, donde los encarcelados somos nosotros, no las personas que nos ofendieron. Nosotros estamos prisioneros ahí por no perdonar. Es contradictorio. Nosotros tenemos que llegar a ese punto de quiebre. Ya no estar en esa prisión. John Perkins, aparece en pantalla, dice: la gente más triste que conozco es aquella que se niega a perdonar. Es real, es muy real. ¿Cuántos rostros vemos? Y nos damos cuenta, gente, nos damos cuenta, familia, cuando alguien no perdonó, en su rostro, en su manera de actuar, en su manera de hablar. Nos damos cuenta, porque la persona muchas veces hablando siempre es el mismo tema, siempre lo mismo, siempre los demás son los malos, siempre los demás son los que lo traicionan, siempre. El rostro se envejece, no tiene luz, lo vemos. Cuando hay alguien que no perdona, lo reconocemos. Y muchas veces hemos sido nosotros esos. Se nos nota, se nos nota. Es muy fácil reconocer cuando las personas no han logrado perdonar. Y otra de las cosas que produce el no perdonar, el tener una raíz de amargura, el tener rencor, el tener resentimientos hacia alguien, es que no se logren conectar con otros por miedo a ser heridos. Son esas personas que vemos aislarse, que no quieren hablar a veces. ¿Por qué? Porque han sido heridos y no quieren volver a ser heridos. Entonces se apartan, se aíslan. Y también a veces se apartan de Dios. Yo sé, perdonar no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ser radicales. ¿Es posible lograrlo? Sí, es posible. ¿Cómo es posible lograrlo? Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Él va trabajando en nosotros internamente, limpiando las llagas. A veces esas llagas supuran. A veces es como si les pasara alcohol y arden, pero es necesario. Cambiando todo resentimiento, toda amargura, abrazando a la cruz
abrazando a Cristo, abrazando lo que Él hizo por nosotros, creyendo que realmente Él nos perdonó y que nosotros debemos perdonar. Es un proceso que puede llevar tiempo, sí, pero será una manera en la cual podamos conocer la paz de Cristo. Vamos a experimentar la paz de Cristo cada vez que nosotros perdonemos. Y la vamos a poder diferenciar con la paz del mundo. Porque muchas veces hay una paz instantánea que tiene que ver con la venganza. Muchas veces cuando vamos con todo, por ejemplo, cuando decimos todo eso que teníamos en el corazón, quizás por un momento sintamos como una paz, qué alivio, me saqué esta mochila de encima y le dije todo lo que no le dije por años, me acordé de la madre, del padre, de toda su familia. Pero después terminamos igual, porque fue una paz momentánea y no es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros, a través del perdón, vamos a conocer cada vez mejor a Cristo. Ya mencioné 2 principios. Ahora quiero mencionar 3 puntos. Procurar la paz es esforzarse. Aparece en pantalla. El lograr perdonar no es algo que sea de un momento para otro, no es algo mágico. No es como frotar la lámpara de Aladino y de un momento perdonamos y listo y acá no pasó nada. No, mentiría si les dijera eso. Necesitamos morir a nuestra carne. Necesitamos morir a nuestros deseos ¿de qué? De venganza, esforzarnos. ¿Y la paz de quién? ¿O la paz con quién? Los primeros beneficiados, como dice la palabra, somos nosotros. ¿Qué dice Mateo 5:9? Bienaventurados son los que procuran la paz. Porque además, honestamente, las personas a veces ignoran que nos lastimaron. No tienen ni la más remota ni la más mínima idea de cuánto nos han herido, qué daño nos han causado. Puede ser que estén ciegos o también puede ser que sean necios, que no dimensionan el daño que nos provocan. Y en palabras de Jesús sería así. Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento no entendieron que estaban crucificando al Salvador del mundo. No sabían lo que estaban haciendo. Hay muchas personas que no saben lo que están haciendo. Sé que es un poco difícil entender eso, pero hay muchos que no saben y otros que son necios. Dios quiere que seamos nosotros los que perdonemos, que depende de nosotros y no de los demás. Y Dios nos bendice a nosotros cada vez que perdonamos. Cuando hacemos esto, hay algo que hacemos, es honrar al Padre. Nuestro propósito es honrar con nuestra actitud al Padre. Muchas veces oramos y decimos: Señor, quiero agradarte. Por favor, yo quiero agradarte con mi vida. Quiero agradarte. Y una forma de agradar es perdonando a otros, haciendo lo que el Padre nos demanda. Procurar la paz no es un tema de los demás, es un tema nuestro. Es nuestra responsabilidad. Y damos a conocer la misericordia de Dios. Cuando nos esforzamos en procurar la paz, damos a conocer la misericordia de Dios. Perdonar es procurar la paz con quienes nos han roto, traicionado. C.S. Lewis dijo: ser cristiano
significa perdonar lo imperdonable porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. Ser cristiano significa perdonar lo imperdonable porque Dios, ¿qué? Ha perdonado lo imperdonable en ti, en nosotros. Nuestra tarea es mostrar gracia, nuestra tarea es mostrar misericordia, benignidad, no ser justicieros, no es justificar las malas decisiones de otros, las malas acciones de los otros. No, no es eso, es entregar nuestro dolor, es entregar nuestras heridas, es soltar en las manos de Dios nuestro dolor, aquello que nos lastimó y las personas que nos lastimaron. Debido a nuestro corazón pecaminoso, a nuestra naturaleza caída, no podemos ser jueces imparciales. Cuando nosotros queremos vengarnos, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando nuestra propia justicia. Y jamás va a ser una justicia imparcial, jamás. Nuestro caso no puede ser juzgado por nosotros mismos, porque como parte involucrada jamás seremos imparciales. ¿Qué pesan? Pesan mucho nuestros sentimientos, mucho nuestras emociones. La justicia imparcial solo proviene de alguien, de Dios. ¿Qué significa justicia imparcial? Una persona, en este caso Dios, actúa de manera justa ¿hacia qué? Hacia todas las partes, o sea, hacia nosotros y hacia las personas ofendidas. En un caso que se presenta ante Él. La justicia imparcial solo proviene de un Dios soberano y justo que rige toda la tierra. Porque no hay nadie, absolutamente nadie, que conozca al ser humano, el corazón del ser humano como Dios lo conoce. Entonces, no podemos tomar venganza por nuestras manos propias. Entonces, entendiendo esto, la palabra de Jesús tiene mayor peso, mayor claridad, mayor sentido. Es al Padre a quien debemos ir y soltar, entregar y dejar que haga Él, que se encargue de esa justicia imparcial. Tiene que ser Él y no nosotros. Tampoco es justificar las acciones de los demás y creer que perdonar es dejar que nos lastimen una y otra vez. No, tampoco se trata de eso. Podemos confundir, procurar la paz manteniendo el silencio. No es así tampoco. Dejando que otros nos pisoteen. Dejar que nos humillen vez tras vez. No, no es eso tampoco. Ser pacificadores implica mantener una distancia sana. Es decirle, hasta acá llegaste. No voy a permitirte que me hieras más. Te perdono, pero no voy a permitirte que me hieras más. Es hablar con autoridad. Es tener claro la identidad en Cristo. Que somos hijos e hijas de Dios. Teniendo una autoestima saludable. Es poner límites, gente. Es poner límites, familia. No cediendo lugar al irrespeto. Porque Dios no quiere eso para nuestras vidas. Procurar la paz es pasar por alto las ofensas, pero de una manera, no reaccionando de manera negativa, sino venciendo el mal con el bien. Les voy a contar un testimonio, muchos de ustedes ya lo conocen, es un testimonio propio. Sobre todo las mujeres, en reunión de mujeres he compartido esto. Actualmente mi papá vive en casa, me he tenido que hacer un poco cargo de él porque es una persona adulta, pero la realidad es que él nunca fue un buen papá. Él nunca, por ejemplo, me dijo te quiero, nunca me dio un abrazo, y eso obviamente provocó heridas en mi vida. Sentí su rechazo, hasta el día de hoy a veces lo siento.
porque él no ha cambiado, él no conoce de Cristo. Y muchas veces mi actitud ha sido defenestrarlo. Ha sido decir, mi padre es esto, me ha hecho esto. Y me había estado en un círculo que todo el tiempo era hablar de eso. Y ahí es cuando entendí que no lo había perdonado. En un momento dije, no solo es llevarlo a mi casa, a que viva conmigo porque no tiene dónde estar, porque él está viejo. No, también tiene que ver con no hablar mal de él, con no venir y repetir una y otra vez lo que él hizo. No, tampoco es dejar de reconocer, pero no estar siempre en el mismo círculo. Dios a mí me confrontó de esa manera. No es, y como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Y yo no estaba honrando a mi papá, hablando cosas que no debía todo el tiempo. ¿Cuántas veces creemos también que hemos perdonado y no lo hemos hecho? Muchísimas más de las que imaginamos. Nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo, podemos ejercer dominio sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos, sobre la manera en que actuamos. En 2 de Timoteo 1:7 dice, aparece en pantalla, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. No podemos tener miedo, tenemos que poner límites. No podemos ser tímidos, tenemos que poner límites. Entender que tenemos una autoridad en Cristo, que podemos dar amor, dar de gracia todo aquello que recibimos y ser autodisciplinados. Necesitamos para perdonar ser autodisciplinados. El punto número 3. Procurar la paz es ser compasivo, ¿qué dice ahí? Con los otros. Como hablaba recién, nosotros no podemos ser ni justicieros, no podemos ser jueces, no podemos ser gente que dicten un veredicto. No, eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Lo que sí podemos ser, al igual que Jesús, es ser compasivos. Nuestro deber, procurar la paz, es ser compasivos. Él, Cristo, entendió que aquellos que lo estaban crucificando, insultando, injuriando, no sabían lo que hacían. Por eso pide misericordia. Quizás cuando leemos la palabra, Él no dice, Padre, ten misericordia, pero por medio de su actitud, lo que está pidiendo es, Padre, ten misericordia, perdónalos, perdónalos. Eso es lo que muestra su actitud. Él perfectamente podría haber tomado varias opciones. Bajarse de la cruz y decirles, bueno, acá se terminó todo. Pedirle al Padre que mandara fuego y que los exterminara. O no sé, una lluvia de granizo, de esas piedras enormes que a veces vemos. Pero no fue así. Porque Él entendió que su actitud tenía que ser compasiva y la justicia dejársela al Padre que está sentado en el trono en los cielos. Eso fue lo que Jesús hizo. Y eso es lo que nos demanda. Mostrar misericordia, mostrar amor, mostrar benignidad, mostrar compasión. Entendió que su propósito era morir en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados. Entendió que su propósito no era mostrar justicia, sino compasión.
Morir colgado en el madero, como Jesús lo hizo, era mostrar compasión. La justicia, vuelvo a repetir, no le pertenecía a Él, le pertenecía al Padre. Nuestro peregrinar en la tierra es mostrar compasión con aquellos que nos hieren. Es mostrar misericordia. Es no pagarles de la misma forma. En Mateo 18, versículos 32 y 33 dicen: Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? ¿Qué es lo que le dice el rey? ¿Qué es lo que le cuestiona? Yo te perdoné. ¿Por qué vos no podés perdonar? ¿Por qué vos no podés tener compasión cuando yo la tuve de ti? ¿Por qué no podemos perdonar cuando Cristo ya nos perdonó a nosotros una deuda que ni siquiera imaginamos? ¿Por qué? Eso es lo que Cristo nos pide, que nosotros perdonemos, que nosotros tengamos compasión. Jesús responde a Pedro de esta manera, ilustrando esa historia de cuántas veces nosotros debemos perdonar. Todas las veces que sean necesarias. No sé por qué Pedro preguntó eso. Quizás había sido herido por alguien que él amaba mucho. Porque las personas que más nos hieren, por lo general, son personas que nosotros amamos mucho. Quizás si alguien por ahí en la calle, no sé, nos dice algo, la verdad no nos importa. Pero cuando es alguien que amamos, uy, cómo duele. Uy, cómo duele cuando alguien nos hiere de nuestra propia familia, nuestra propia casa, un amigo, un hijo, un tío. Cómo duele. Pero tenemos que mostrarle compasión, porque es lo que Jesús quiere. Muchas veces la mayoría de ellos no conocen a Cristo, como mi papá. El único ejemplo de Cristo que hay en mi familia soy yo. Quizás les pase lo mismo. Y quizás vaya a ser el único ejemplo que tengan. No sabemos muchas veces con qué cargan. No tenemos idea con qué cargan esas personas que nos han herido. Y no estoy justificándolos porque lo dije, no estoy justificando. Pero seamos compasivos. Yo a veces pienso, ¿qué habrá pasado mi papá para que hoy sea así? Porque algo pasa. En nuestra vida pasan cosas que nos llevan a ser las personas que somos. Las heridas nos marcan y nos determinan a veces como personas. No sabemos con qué mochilas esas personas que nos han herido cargan. Seamos compasivos. Mostremos misericordia. La restauración no ocurre como un hecho aislado del perdón. Dios no puede restaurarnos hasta que no demos ese primer paso, hasta que no ocurra ese punto de quiebre, que es perdonar. Dios no puede restaurarnos hasta que dejemos el resentimiento, hasta que reseteemos el disco duro. Dios no puede embellecernos hasta que no lleguemos a ese punto de quiebre. Las grietas en la cerámica van a seguir estando, pero el oro las embellece. Las manos de Dios nos embellece nuestro corazón, nos embellecen cuando dejamos que Él trabaje. Dejamos de ser una vasija sin valor,
para hacer una vasija de alto valor. El oro es a la vasija lo que el perdón para nosotros. Hermosea nuestro rostro, quita la dureza de nuestro corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perdonar? ¿Vamos a procurar la paz? ¿Vamos a dejar que Dios nos moldee? ¿Que nos embellezca? ¿O vamos a correr en sentido contrario? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no sé a quién cada uno de nosotros tenemos que perdonar. Quizás sea un padre que nos abandonó, a una madre que nos rechaza, a un hijo que nos hiere con sus acciones, a un amigo que nos traicionó, a una persona que nos estafó, no sé. Pero el Señor sí sabe. Y también, familia, muchas veces somos nosotros los que herimos. Y tampoco nos damos cuenta. Y somos necios. Si también hay alguien a quien nosotros hemos herido, vayamos y pidámosle perdón a esa persona o a esas personas. Eso es honrar al Padre con una actitud correcta. Los invito a ponerse de pie. Padre, nuevamente gracias. Gracias por tu palabra. Quizás para algunos es un poco dura, Señor. Quizás para algunos nos confronte. Pero hay una cosa, Señor, que es real, que es cierta. Es necesario que sea de esa forma. Padre, te pido, Señor, para que podamos ser compasivos con aquellas personas, oh Dios, que nos han herido, que nos han lastimado. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón, que nos muestres, oh Dios, claramente a quién no hemos perdonado. Muéstranos, Señor, quiénes son esas personas a las cuales no hemos perdonado. Nos hemos hecho prisioneros, somos nosotros, oh Dios, los que estamos encarcelados, pero hoy queremos ser libres, libres perdonando a aquellos que tienen deudas. Tú, Señor Jesús, fuiste vendido por 30 monedas de plata, pero nos perdonaste a nosotros los millones de monedas de plata que te debíamos. Hoy nuestra cuenta está a cero. Gracias, Jesús, porque ni siquiera podemos imaginar cuánto te debíamos, oh Dios. Padre, te pedimos que nos ayudes en este proceso de perdón. Mientras tú nos vas embelleciendo, Señor, que podamos ser sensibles a tu mano y no resistirnos. Ayúdanos a resetear nuestra mente, nuestro corazón, despojándonos de todas esas heridas, no recordándolas, no trayendo a memoria. Quizás hay personas que ya ni siquiera estén con nosotros, pero nunca las perdonamos, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a perdonarlas. Quizás nunca más volvamos a ver personas que nos han herido, oh Dios. Pero aún así, te pedimos que los perdones. Porque entendemos que si nosotros no perdonamos, tú no nos perdonas a nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu obra de amor en la cruz, por haber perdonado cada
una de nuestras cuentas. Gracias, Señor Jesús, por tu cruz, por tu misericordia, por tu compasión. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que nos enseña, nos dirige a cómo procurar la paz. Gracias, Señor Jesús, porque es una fuente de vida para nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque hoy podemos correr a tu presencia, inclinarnos ante ti y hallar oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en la cruz y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Recibe toda gloria, toda honra, todo honor, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.